Esta es una presentación general del software Optifolio. Optifolio es una solución que tiene como objetivo ayudar a automatizar todo el flujo de trabajo que se requiere para llegar a optimizar carteras de inversión, desde la captura de datos, la generación de estadísticas, la administración de ciertas ayudas para el proceso, como por ejemplo la generación de límites, el mantenimiento de grupos de activos, de puntos de vista del inversionista sobre el desempeño futuro de las inversiones, etc. Una de las ventajas de Optifolio respecto a otros softwares que también buscan ayudar al sistema de optimización es que permite considerar todo tipo de inversiones, no solamente inversiones tradicionales como acciones, sino también inversiones que dependen de factores de riesgo externos, como por ejemplo inversiones de renta fija, que dependen del movimiento de las curvas de tasa de interés para la determinación de su valor. Lo que voy a hacer es darles un ejemplo de una sesión de trabajo típica en Optifolio. Primero, voy a cargar un conjunto de datos de activos tradicionales. Lo que se puede ver aquí es que tengo información de unas acciones, son 7 acciones que están denominadas todas en la misma moneda, en este caso en dólares, y aquí podemos ver el desempeño que han tenido. El sistema permite generar automáticamente los rendimientos históricos según el horizonte de inversión que el inversionista defina, y a partir de eso captura estadísticas iniciales para poder aplicar los modelos de optimización. El usuario puede cambiar todas estas estadísticas, por ejemplo, puede cambiar las medidas de rentabilidad esperada o de covariancias o de correlaciones según su punto de vista. Y de hecho el sistema tiene también otros módulos que ayudan a hacer este reemplazo aplicando modelos como por ejemplo el de Black-Litterman. En adición a eso, el usuario puede definir costos de transacción, puede incluso hacer pronósticos mediante simulaciones Monte Carlo para generar intervalos de confianza sobre el valor potencial de los activos en el futuro. Como vemos aquí, el usuario también puede crear grupos sobre los activos. En este caso, hemos creado grupos por región y grupos por industria que luego ayudan a la presentación de los resultados. Simultáneamente se pueden crear límites de inversión. En este caso se puede ver que hay 2 límites, uno sobre el grupo de activos llamado Consumer y otro sobre el grupo de tecnología. Para la primera demostración voy a desactivar estos límites para poder tener una optimización absolutamente irrestricta. Vamos a ir ahora a la ventana de optimización y voy a ejecutar el proceso. Lo que se está viendo aquí, en primer lugar, en estos puntos de color rojo que están numerados, son los activos puros, que están posicionados en las coordenadas de rentabilidad esperada y riesgo esperado que hemos configurado. Los puntos de colores representan las carteras combinadas a partir de estos 7 activos básicos. Como puede verse aquí, tenemos más o menos unos 65 millones de carteras ya procesadas en este gráfico. Sobre todo lo que nos interesa es ver la frontera eficiente, que es esta sección superior. Entonces, el usuario puede interactuar con la frontera simplemente posicionando el cursor encima de cualquier punto para ver cuál es la receta de activos que lleva a esa posición. Aquí tenemos unas cuantas recetas. Podría yo querer subrayar alguna, digamos esta, puede ser una cartera de riesgo medio. Entonces le doy doble clic y puedo guardarla. Esta cartera luego va a ser incorporada dentro del módulo especializado para análisis de carteras que tiene el software. Voy a mostrarlo en un minuto. Dentro de esta misma ventana se pueden ver los portafolios notables, es decir, el portafolio de mínimo riesgo y el de máximo ratio Sharpe, y el detalle de las carteras que componen la frontera eficiente. Este gráfico de aquí muestra cómo varían los pesos de los distintos activos a lo largo de la frontera eficiente. Se puede ver desde el lado izquierdo, que representa el mínimo riesgo, hasta el lado derecho, que es el riesgo más alto, y esto lo podemos tabular por activo o por grupo, según el criterio que hayamos decidido, en este caso región o por industria. Y finalmente tenemos acá algunas estadísticas útiles, como por ejemplo las curvas que ayudan a determinar cuál es la cartera óptima según el perfil de riesgo del analista o del cliente. Si yo tengo un nivel de tolerancia baja al riesgo, mi utilidad, según el módulo de Arrow-Pratt, estaría optimizada en la cartera número 7 de la frontera, pero si tengo una alta tolerancia al riesgo, la cartera óptima va a ser entre la 14 y la 15. Entonces esto me ayuda a definir cuál es la posición ideal. Si uso el criterio Sharpe,
la cartera óptima va a ser la número 6. Entonces, este es un ejemplo, digamos, sencillo de cómo se puede hacer el trabajo con, digamos, activos de vainilla. Una vez que decido subrayar algunas de las carteras y hacerles un análisis adicional, puedo entrar a la sección de Portfolio Manager que tenemos aquí y, como verán, eso me permite hacer distintos tipos de análisis. Por ejemplo, establecer el conditional bar de la cartera, las medidas de kurtosis, asimetría, etc. Para distintos plazos, puedo aplicar el modelo de Black para poder establecer la cartera, los rendimientos equivalentes que harían que esta sea la cartera óptima del mercado, los rendimientos implícitos. Esto es lo que se suele llamar el modelo de optimización inversa de Black. Puedo hacer un backtesting de las carteras, puedo hacerle seguimiento a límites de inversión, hacer pronósticos Monte Carlo a nivel de toda la cartera y también mirar los resultados de un modelo de atribución de desempeño en donde se compara la rentabilidad total de la cartera versus un benchmark, según distintos criterios de agrupación para poder identificar el Asset Allocation Effect y el Security Selection Effect. Ahora, todo esto se puede hacer también con activos más complejos. Vamos a ver un ejemplo en donde, vamos a ver, este de aquí podría ser un ejemplo. Vamos a ver qué tenemos. En esta base de datos tenemos información para el Standard & Poor's 500, para el índice MSCI, que está en euros. Tenemos 3 bonos con distintos vencimientos. Tenemos algunos metales e incluso tenemos algunas criptomonedas por aquí abajo. Entonces es una base de datos más compleja en donde algunos de los instrumentos, como por ejemplo los bonos, dependen de factores como la tasa de interés. Otros, como este índice, también depende del tipo de cambio entre el dólar y el euro, asumiendo que somos un inversionista que mide su riqueza en dólares. Entonces, al tener estas dependencias, lo que nos permite hacer el software es manejar el risk mapping, o sea, el mapeo de activos a factores de riesgo. En esa sección, lo que ustedes pueden ver es la base de datos que hemos cargado de información para los factores de riesgo, que incluyen muchos de los activos, pero también, como puede verse a la derecha, incluyen las tasas de interés a distintos plazos de la curva y el tipo de cambio dólar-euro para la transformación. Entonces aquí los factores ya están clasificados, los factores tienen también rendimientos históricos que han sido calculados y se pueden mapear los efectos de los factores a los activos. Esta matriz lo que muestra es cuál es el impacto de cada uno de los factores sobre cada uno de los activos. Este 1, por ejemplo, los datos que están con el número 1, significa que el factor se traslada directamente al activo. Por ejemplo, el zinc tiene como único factor el mismo. Entonces, el traslado de la volatilidad del zinc al zinc es exacto, 1 a 1. Pero eso no ocurre en el caso de los bonos. En el caso de los bonos, por ejemplo, lo que tenemos acá es que el traslado del impacto de las tasas de interés al bono se realiza a través de estos coeficientes, que son los Key Rate Durations, o sea, las duraciones parciales del bono respecto a cada segmento de la curva. Y en el caso de este instrumento que está en moneda extranjera, en euros, tenemos también un impacto del tipo de cambio euro-dólar. Entonces el software utiliza toda esta información para poder generar las estadísticas de los activos y así poder realizar la optimización. Vamos a tratar de hacer la optimización aquí. Ahí podemos ver la zona factible. En la parte superior típicamente están aquí los activos de más volatilidad. En este caso son las criptomonedas. Por aquí vemos los bonos. Acá hay una combinación de metales y activos de renta variable. Vamos a ver qué es lo que arroja como resultado. En este caso lo que nos dice es que la cartera con mínimo riesgo debería ser una con el 100% de inversión en este bono, que es un bono a corto plazo, y una cartera con máximo Sharpe, como pueden ver, combina distintas inversiones individuales. Si queremos verlo agrupado por clase, nos damos cuenta de que la cartera con máximo Sharpe tiene un 22% de peso en metales y un 28.9% en criptomonedas. Esta de aquí es la frontera eficiente. Vamos a ver el gráfico de la frontera eficiente por clase de activo para entender un poco mejor el comportamiento del óptimo. Aquí pueden ver ustedes a la izquierda los activos de renta fija, que como ven son los más importantes en carteras de bajo riesgo. Luego le dan paso a los activos de renta variable en carteras de riesgo medio. Y las criptomonedas, que naturalmente son los activos más especulativos, son los que toman
la posta en carteras de mayor nivel de exposición. Aquí en el centro tenemos los metales que tienen un cierto rol complementario a lo largo de todas las carteras de riesgo bajo y riesgo medio. Esto nos da una idea general de cómo funciona el software. La idea es que el uso sea muy sencillo. La flexibilidad de captura de datos se da porque todo se puede subir a través de hojas de Excel. La información de las carteras, de los límites, de los grupos, toda esa información se guarda en archivos de Excel, de manera que se pueden incluso editar fuera del software. Y finalmente el sistema toma toda esta información y hace el trabajo difícil de modelado detrás de cámaras. Una de las utilidades que tiene el sistema, en adición a lo que he comentado, es la posibilidad de incluir el punto de vista del inversionista en el modelo de Black Litterman para poder mejorar las estadísticas de rendimiento esperado de los activos. Esto implica que el inversionista puede poner básicamente rendimientos esperados absolutos o rendimientos esperados relativos sobre activos o sobre carteras para darle al software una idea de qué es lo que piensa que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué activos van a tener una mejor performance que otros? ¿Qué carteras van a tener una mejor performance? O incluso establecer umbrales absolutos de performance. Y esto el software lo va a introducir dentro de este modelo bayesiano para poder mejorar la calidad de los resultados. Entonces, esta es una visión general de Optifolio.